Por favor. Padre poderoso, Padre eterno, a ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. En esta mañana, Padre, te damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque de manera maravillosa pusiste tus ojos en nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque día con día estás al pendiente de nuestras necesidades, Señor. Como decía mi hermano, aún sin merecerlas, somos indignos, pero tú nos has hecho dignos a través de tu sacrificio, Señor. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tomes autoridad en el ambiente. Sé tú moviéndote con poder, Padre. Que tu bendita palabra sea rema para nuestra vida, Señor. Que no sea el hombre, Señor. Sabemos que somos tan débiles, somos a veces tan inútiles, pero tu hermoso Espíritu Santo es el que nos auxilia para poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a ella, Padre. Ayúdanos a tener el sentido espiritual dispuesto, Padre. A veces hay palabra que es dura y duele porque nos hablas con la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Y a veces no sabemos reconocer dónde estamos mal, Padre. Pero, Señor, queremos oírte, Dios. Queremos oírte, que tú nos redargullas, tú nos exhortes, tú nos confrontes, pero que también nos consueles a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a los que estamos. Y aún, Padre, a los que no vinieron el día de hoy, bendícelos a donde estén, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno, de sus familias, Señor. Y, Señor, permite que podamos oír tu voz, Señor. Que no haya interrupción, que no haya distractores, Señor. Ni físicamente ni mentalmente, Señor. Que toda nuestra atención esté en lo más importante en este momento y siempre, que eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Toma la autoridad y muévete con poder en tus corazones, Señor. A ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria hoy y siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora si nos sentamos, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un concepto que se dicen que hay sueños recurrentes. No sé si a ustedes ha pasado, ¿no? Donde sueñan a veces que se ahoga uno, pero eso es recurrente, ese sueño. Es un poco difícil eso, aunque lo vemos en la palabra, a través de José el Soñador, que tenía sueño, ¿no? Y tenía una interpretación. Pero ese tipo de sueños, no sé, es un poquito complicado de entenderlo, porque habría que interpretarlos, ¿no? Pero bueno, no quisiera hablar de eso. Lo que quiero comentarles es que de la misma manera que hay sueños recurrentes, también a veces hay versículos de la Biblia que son recurrentes en nuestra vida. Yo tengo 4 semanas con un versículo, hermanos, que Dios ha estado. Y yo como que le quiero dar vuelta, pero luego vuelvo a caer en lo mismo. De tal manera que la última vez que tuve la oportunidad de predicar, yo hablé precisamente de esto. Y solamente quisiera comentarle, aunque no es el tema, al último la palabra está tan relacionada, hermano, que todo es parte del tema, ¿no? Pero yo quería platicarles esto porque es importante entender la trascendencia de este versículo, hermano. Miren, es Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amén. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiere decir, hermano, que cuando cada uno de nosotros decidió entregarle
su vida al Señor. Yo siempre tengo cuidado cuando decimos el día que aceptamos al Señor, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él nos escoge a nosotros y no nosotros a Él. Pero yo creo que podemos manejarlo de esta manera. Es decir, el día que decidimos entregarle nuestra vida al Señor. En ese momento nosotros tuvimos que haber hecho rema la palabra en nuestra vida. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es tremendo esto, ¿eh? Porque entonces tú estás renunciando a tu viejo hombre. Tú estás muriendo constantemente en Cristo. Y morir en Cristo, hermano, es cosa muy seria. Porque hay que renunciar a las cosas que afanes que teníamos en la vida, deseos de nuestra carne y cómo vivíamos antes, ¿verdad? Entonces dice, con Cristo dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, ¿no? Entonces, hermano, qué difícil es que nosotros vivamos como Cristo. Dice la palabra que busquemos la altura del varón perfecto. Nosotros, hermanos, nunca la vamos a alcanzar, eso lo sabemos, pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, lo que creo que tenemos que entender es que no es que nosotros vivamos como Cristo, sino dejemos que Cristo viva en nosotros, se manifieste en plenitud en nuestra vida. Pero para que Cristo se manifieste en nosotros, tenemos que morir al yo. Si no, entonces vamos a opacar a Dios y entonces ya no va a poder ser lo que está diciendo la palabra, que seamos crucificados juntamente con Él. Y luego dice, en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora debemos de vivir conforme a la palabra. Es una lucha constante, claro. El apóstol Pablo dice que mientras es en este cuerpo pecaminoso, vamos a estar pecando, ¿va? Pero no es lo mismo pecar que practicar el pecado, ¿no? Hay veces que hasta se maquina el pecado. Y tú dices, no, yo no. Sí, a veces sí, hermano. A veces decimos, bueno, no va a pasar nada y se va a dar cuenta. Sí se da cuenta Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Amén. Ahora mira, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Ok. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No? Entonces, si te das cuenta, lo que nosotros tenemos que entender, que ahora, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahora el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Mira qué bendición. Vemos que el Espíritu Santo del Antiguo Testamento venía hacia la obra y se retiraba. Ahora mora en ti y en mí. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Que se manifieste en plenitud. Y eso es lo mismo que nos va a dar las herramientas necesarias para cumplir con lo que leímos en el primer versículo. Dice entonces, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Mira, esta parte es importante, aunque pudiera darse algunas interpretaciones, yo quisiera darle esta mañana. Si alguno destruyera el templo de Dios, que somos nosotros, dice la palabra, Dios le destruirá a él. Dicho sea de paso, hermano, no te agobies con la gente que te hace daño. La venganza no es de nosotros. Dios aplicará la justicia. Yo estaba acordándome de un detalle. Hace tiempo, jugando fútbol, en un partido, iba yo a cabecear para intentar meter un gol, ¿no? Pero llegó un tipo, pero de mala fe, y me pegó totalmente una patada en esta parte. O sea, lo que es la nariz y todo. De tal manera, cuando tuve pero no fue algo circunstancial, sino realmente iba, como ya íbamos ganando y había cierto enojo de él, yo creo que era parte del problema. Entonces, me dio un golpe tremendo,
Me acuerdo que iba mi hermana conmigo, mi cuñado, y fueron, dice, ¿quién sabe quién se cayó? Porque al momento que se fue el impacto, caí, desmayado, hermano. Me llevaron en coma prácticamente, pensaban que la situación era más grave, Dios me guardó, como me ha guardado de muchas cosas, y en esa ocasión pues ya salí adelante, ¿verdad? Después me enteré que ese tipo era karateka. Entonces dije, bueno, y yo tenía mucho enojo porque sí supe, pues nos conocemos, ¿no? De las colonias, y supe quién era. Pero Dios me guardó porque además dije, en aquel tiempo a lo mejor mi fe no era tan fuerte como lo es hoy, pero dije, lo dejo, ¿no? Pasó el tiempo, hermano, como hace, ¿qué será? Como después de eso, como un año, y me enteré por medio fui a una junta de la liga y me dijeron que había muerto. Que había muerto por un golpe que había tenido. O sea, el golpe que me quiso dar a mí también le impactó a él. No sé de qué manera, porque fue un choque, la cosa es que este hombre murió, ¿no? Y no se le decía nada, ¿verdad? Pero yo me di cuenta, hermano, y te doy un ejemplo, ¿eh? Te doy un ejemplo, pero hay muchos ejemplos y en tu vida y en mi vida, en donde tú te das cuenta que no tenemos por qué agobiarnos, tener que tenerle coraje a alguien. Si alguien hizo injusto contigo, Dios va a poner las cosas en orden. Amén. Entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo, hay una definición que tenemos de santo, ¿verdad? Dice apartado para Dios, separado para Dios. ¿O apartado de qué? De pecado, ¿no? Recordemos que lo que nos separa de Dios es precisamente el pecado. Entonces Dios dice santo, apartado para Dios. Pero hay una definición que me agradó, dice, es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Dios quiere que vivamos en santidad. Hay una definición que no es muy común, pero dice que la santidad es el mejor esfuerzo para agradar a Dios. Realmente dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿es importante la santidad? Claro que es importante. Pero si nosotros no cuidamos vivir en santidad, nos distraemos, hermanos, entonces eso nos aleja de Dios. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Que a veces no nos damos cuenta. Es como el efecto de la rana, ¿no? En el agua caliente que tanto se platica, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre de la planta. ¿Han visto la planta esa de la enredadera? Le llaman teléfono o algo así, ¿no? Bueno, tú tienes la planta aquí, la planta empieza a crecer hacia allá, ¿no? Si tú llegas y cortas con las tijeras la raíz, ¿qué pasa? Se va a secar, pero no inmediatamente. Tú la sigues viendo verde, no tiene ningún problema, Y cuando te diste cuenta, ya no hay solución. Eso puede pasar en nuestra vida, hermano. Por eso es importante estarnos examinando cómo estamos viviendo. ¿Quién es la prioridad en tu vida? Cuando nos compartimos algo, lo primero que confronta es a nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué le he dado a Dios? ¿Qué estoy sacrificando por Dios? Y a veces es tan sutil el diablo que te engaña. Dice, el que no desprecie padre o madre, no verá el reino de Dios, ¿verdad? No dice despreciar, dice, ¿cuál es el versículo? ¿Cómo dice la palabra? El que no, pero hay otro, el que no desprecie, no hay otro versículo. El que no aborrezca. Ok, dice, el que no aborrezca padre y madre, no verá el reino de Dios, ¿no? Pero no se refiere a que odiemos al padre y a la madre. En el griego de aborrecer significa dejar en segundo término. Eso es lo que significa. Entonces, el que no deje en segundo término, mira lo que te digo, el que no deje en segundo término todo lo demás, no ve el reino de Dios. Es que a veces hacemos idolatría de cosas, hermano. A veces hacemos idolatría de una persona, de un deporte, de un programa, de lo que sea. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que le puede quitar el primer lugar a Dios en tu vida? Y te digo una cosa, todos tenemos problemas, ¿eh?
Hay que revisar y hay que examinar. Amén. Entonces dice que debemos de ser santos, ¿no? Ok. Ahora mira, ¿cómo podemos lograr esto? Vamos a ver 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Lo que estamos hablando, hermano, lo podemos lograr solo a través de la palabra. Tenemos el gran privilegio de que Dios nos ha dejado su bendita palabra. El otro día comentábamos, y es bueno aclarar eso, porque lo comentamos con el hermano. Dice en la Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿no? Pero ya entendiendo un poco mejor, son dos cosas diferentes. La palabra es una espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura de los huesos, donde puede redarguirte, confrontarte, exhortarte y da vida. La palabra da vida, siempre da vida. Ahora, cuando dice la letra mata, mas el espíritu vivifica, se está refiriendo a que la letra muerta, o sea, sin el espíritu de la palabra. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, si nos referimos a la palabra viva, claro, es como una espada, ¿no? Pero cuando es la palabra sin la guianza del espíritu, es letra muerta. No nos sirve de nada sin la guianza del espíritu. Hermanos, la palabra tiene vida. Y te digo una cosa, la sangre del Señor, eso no es bíblico, ¿no? Pero es una pensada mía. Hasta que como que corriera por cada letra de la Biblia, hermano. Porque ves que de repente te bota un versículo y te da. A veces estás en desánimo y viene la palabra. A veces tienes dudas y ahí viene la palabra. Pero ¿es fácil lograr eso? No. No, porque solamente se logra cuando tienes una verdadera comunión con Dios. Cuando has encontrado el espíritu de la palabra. Yo siempre pongo el ejemplo del Quijote. Los libros más leídos son la Biblia y el Quijote de la Mancha. La diferencia de que Quijote, tú, para que lo ames, tienes que leerlo. Porque es un libro hermoso que tiene todos los géneros literarios y entonces cuando tú lo lees te llenas de gozo porque hay mucha enseñanza, ¿no? La Biblia es al revés. Tú primero necesitas amarla. Si no amas la palabra y si no crees la que es la palabra de Dios, no te va a causar ningún efecto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque es lo que nos va a dar la capacidad de lograr esa santidad de la cual estamos hablando. Amén. Entonces dijimos que 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A través de qué? De la palabra. Todo eso hace la palabra en tu vida y en mi vida. La gente que no conoce de Dios, la gente que no tiene el Espíritu Santo, pues la puede leer como un buen libro, pero no le causa ningún efecto. Sin embargo, nosotros vemos a través de la palabra respuestas a nuestra vida. Y nos confronta, claro que nos confronta. Y si somos honestos y decimos, Señor, perdóname, yo estoy haciendo malas cosas. Dame una nueva oportunidad, Señor. Sigo adelante. Vamos a ver Romanos 15. Romanos 15, versículo 4. Dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Dice antes. A veces platicas con algún joven o no solamente jóvenes, ¿no? Dice, pues es que es una Biblia, un libro que ya se escribió hace mucho tiempo, ¿no? Eso ya pasó. Los tiempos son diferentes, ¿no?
Entonces ellos quieren decir que la Biblia se debe de ajustar a las circunstancias de la vida. Y no es así. Las circunstancias de la vida se deben de ajustar a la palabra de Dios. Amén. Es al revés. La palabra de Dios está escrita en presente continuo. Quiere decir que siempre, siempre es vigente. Siempre. No podemos pensar que hay versículos que ya vamos a quitarlos, ¿no? Porque ya no son vigentes. Y una de las cosas que pasa a veces es que nosotros, en algún tiempo alguien enseñó por ahí que lo más importante era leer el Nuevo Testamento. ¿Y qué tan importante, hermanos, el Antiguo Testamento? Dice que es la sombra de lo que había de ocurrir, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay cosas de la Biblia que pasamos desapercibidas. ¿Y por qué te digo eso? El tema que queremos abordar esta mañana lo hemos titulado Reconstruyendo el Templo de Dios. Y hay un profeta que es Ageo. Si tú le preguntas a alguien cuál es su libro favorito de la Biblia, seguramente no te van a decir que Ageo, ¿no? Te van a decir mucho, ¿no? Pero no te van a decir Ageo. Ageo está clasificado entre los profetas menores. Pero estudiando y leyendo un poco, decía que los profetas mayores y menores no es porque sean mejores o... No, el mensaje es más corto y por eso hablan de mayor y menor. Pero tienen la misma relevancia, ¿no? Entonces, qué importante es entender que la palabra de Dios es viva y eficaz en cualquier parte que tú lo leas. Esta mañana quisiéramos abordar el tema Reconstruyendo el Templo de Dios a través precisamente de ¿qué? De Ageo. Vamos a buscarlo. Mira, ¿qué tanto lo usamos que no lo encuentro? Algo que yo les gané, hermano. Está entre Génesis y Apocalipsis como referencia. Ageo, Zacarías, Malaquías. Amén. Bueno, dice la palabra en Ageo capítulo 1, versículo, vamos a leer del 1 al 5. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Entonces, hay un mensaje de Ageo al pueblo judío, ¿no? Pero para que nosotros entendamos esto, tenemos que darle un contexto histórico, una exegesis a este libro. Dice que en el año 587 Nabucodonosor llega a atacar o a invadir Jerusalén. Ya ha habido en 2 ocasiones, en la tercera ocasión se destruye los muros, la ciudad y el templo. Tan duro fue esto que salieron exiliados la gran mayoría del pueblo judío. Se quedaron solamente algunos. ¿A dónde se van? A Babilonia en esclavitud, en donde vivieron 70 años. ¿No? Bueno, Dios predijo a través del profeta Isaías que iba a haber un decreto o una circunstancia para que volvieran a regresar. Durante todo ese tiempo de esclavitud, hermanos, ellos lógicamente no pudieron hacer un templo para Dios en Babilonia, ¿no? Tuvieron que carecer de la presencia de Dios todo ese tiempo. Sin embargo, seguramente había anhelo en su corazón de regresar. Pasó ese tiempo
Dice, luego de que el rey persa Ciro conquistó Babilonia, emitió en 538 a.C. un decreto que permitió que los pueblos cautivos regresaran a su tierra natal. Se cumplió la profecía de Isaías. Dice, Sesbar guió a unos 43,000 peregrinos judíos regresando al estado de Judá para reconstruir el templo de Jerusalén. Ese era el objetivo y era el deseo de su corazón, regresar para reconstruir el templo. En el 7º mes, el gobernador Zorobabel y sumo sacerdote Josué lideraron al pueblo de la construcción de un altar para adorar a Dios. Quiere decir que inmediatamente que llegaron, lo que hicieron fue hacer un altar para adorar a Dios, provisionalmente, ¿verdad? Porque la intención que era reconstruir el templo. Luego, en el 2º año, el pueblo comenzó a echar los cimientos del nuevo templo. Empezaron. Estaba yo leyendo a un pastor y da él hasta cantidades con lo que aportaron, ¿no? Y hace una conversión del dinero en ese tiempo al de ahora, ¿verdad? Y maneja hasta dólares, ¿no? ¿Cuánto aportó cada quien para reconstruir el templo? Pero este esfuerzo se detuvo durante 16 años. Algunos autores dicen 16, otros dicen 17. Pues los samaritanos, un pueblo que vivía al norte de Jerusalén, frustraron esos esfuerzos de reconstrucción. Platicaba hace rato con Lalo y me decía de los samaritanos, me comentaba que no era que no tuvieran deseo de ayudar, sino que había cierta situación. Y ya hay una lógica porque los judíos habían estado en otro lugar, tenían una influencia diferente. A lo mejor por eso los samaritanos no querían apoyarlos. Entonces dice, sobornaron a consejeros para que las autoridades persas dejaran de apoyar el trabajo del templo. De tal manera, dice que esto dio lugar a un periodo de gran desaliento. La apatía llegó porque no se cumplieron muchas de las esperanzas del pueblo judío. Los muros de la ciudad no se repararon, el templo no se reconstruyó y hubo hambre en la tierra. Hubo desánimo en el pueblo judío. ¿Por qué? Por adversidades. Situaciones que a lo mejor pudieron luchar. Y eso lo trasladas a tu vida y a mi vida, hermano. Si nosotros queremos restablecer nuestra comunión con Dios, hay muchas cosas que nos atacan, muchas tentaciones, hay gente que se opone y hay cosas que a veces consciente y a veces inconscientemente, hay gente que provoca para que tú y yo nos alejemos de Dios. Y hay gente que no lo hace consciente, pero es utilizada de todo por el diablo, ¿no? Pues tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? Una persona, una situación, no sé. Y cuando te estoy hablando de alejar de Dios, te estoy hablando de la comunión con Dios. Ahora, la comunión con Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? A la lectura de la palabra, a la oración, a congregarse, a buscar de Dios no solamente el domingo, no solamente el jueves, sino no solamente el lunes, siempre, siempre. El otro día hacíamos un ejercicio, creo que lo hizo, de respirar, ¿verdad? ¿Cuánto podemos estar sin respirar? Y la palabra de Dios debe ser como nuestro oxígeno, ¿no? Nuestra respiración. Y muchas veces nos olvidamos de ella. Pero bueno, entonces dice que el pueblo hubo desánimo. Luego dice, al parecer no había forma de seguir adelante y reconstruir el templo. Después de la muerte de Ciro, su hijo Cambises ascendió al trono, marchó a través de Judá y conquistó la mayor parte de Egipto, pero murió. En el camino regresó, posiblemente fue asesinado. Un alto oficial de ejército llamado Darío tomó el control del ejército persa, regresó a Babilonia, derrotó una fuerza rebelde liderada por Gaumata y se convirtió en rey en el año 522 a.C. ¿Quién? Darío, ¿verdad? Estamos hablando de Darío. Y del cual se refiere ya precisamente los versículos que leímos. Sofocó varias revueltas, reformó posteriormente el sistema administrativo de las satrapias, lo que dio como resultado que el imperio persa estuviera en paz a partir del año 520 a.C. En el segundo año de Darío, cuando finalizó el conflicto por el control político del imperio, Dios le ordenó a Ageo que incentivara a los líderes de Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Qué hizo Dios? A través del profeta le empezó a hablar al pueblo para motivarlo nuevamente, levantarlo y que buscara nuevamente restaurar el templo. Darío aprobó la campaña de reconstrucción, incluso apoyó con el tesoro real, como se confirma tras el descubrimiento del decreto original de Ciro en un palacio de Meta. Como resultado de la reconstrucción del templo se completó en 4 años. Quiere decir que tuvieron que pasar 16 o 17 años en desánimo, en hambruna,
Cuando estudiamos la ira de Dios nos dimos cuenta que la ira de Dios, pues es, lógicamente, recordemos que Dios le ha hablado mucho al pueblo. Antes de que fuera la invasión de Nabucodonosor, la conquista, Dios constantemente ya habla a su pueblo. Dice que era un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos habló Dios, ¿verdad? Antes de que nosotros decidiéramos entregarle nuestra vida? Pero ¿qué es lo que pasa? Viene desánimo a nuestra vida y el problema aquí sería de que cómo estamos viviendo. Si realmente tú y yo somos el templo de Dios. Pero para que seamos el templo de Dios debe haber santidad, ¿no? Entonces primero tenemos que reconocer cómo estamos. Es como, valga la comparación con un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Su primer problema es reconocer que son alcohólicos. Si no reconocen ya es un problema, ¿no? Más es un problema que no tiene solución. Pero cuando reconocen, entonces ya empieza una sanación, digo, según su procedimiento, ¿no? Lógicamente no estamos muy de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que hace. Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es entender cómo estamos viviendo. Es una exhortación. Ahora mira, dice Ageo 7, perdón, 1:7. Bueno, mira, no te recorro mucho, ¿no? Vamos a leer un poquito nuevamente el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros es habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Hermano, no debemos de confundir. ¿Crees que a Dios le interesa que hagamos un templo físico en este tiempo? No se refiere a eso. Ahorita no se refiere a eso. Lo que se refiere es que Él quiere tener una comunión contigo y conmigo, pero una comunión verdadera. El problema es que a veces vivimos engañados. Hay un pastor que decíamos, hay viejos cristianos con mamila. Hay cristianos que pasan toda su vida creyendo que viven un verdadero evangelio. ¿Y qué tremendo es esto? Porque tú vas formado y cuando llegues el momento, va a haber una lista, ¿no? Rafael Flores. Puede ser que esté. Yo estoy seguro que estoy, ¿no? Según yo mi fe. Y yo creo que cada uno de ustedes está seguro de que está. ¿Y quién te da la seguridad? Sí tenemos que tener seguridad por fe, ¿verdad? Pero qué importante, hermano, es que nos examinemos cómo estamos viviendo. Y seamos honestos, ¿no? A los únicos que no puedes engañar es a ti mismo y a Dios. En broma, allá en la iglesia aquí, donde íbamos, se cuidaba el estacionamiento, ¿no? Y un hermano le gustaba fumar. Entonces en la parte de atrás, pues nadie lo veía, ¿no? Y se aventaba su cigarro, ¿no? Y pues se volteaba y todo. No sé si es como anécdota o puede ser que sea cierto, ¿eh? Pero resulta que enfrente había una ventana. Y salió un hermano y le dice, no te ve nadie aquí, pero Dios te está viendo. O sea, ¿tú crees que no te está viendo? Y ahora con tantas cámaras, hermano. Donde quiera tienes que andarte cuidando, ¿no? Pero, mira, Dios no necesita cámaras. Dios te ve. O sea, si tú crees que vienes a engañarnos, o que yo creo que te vengo a engañar, estoy mal. Dios conoce, hermano. Dios te conoce, dónde te aprieta el zapato. Entonces, mejor hay que ser honestos, ¿no? Mejor, como dicen, flojito y cooperando, ¿no? Entonces, mejor, ¿sabes qué? Estoy mal en esto, lo corrijo. Ahora hay gente que tiene cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, diferentes batallas, diferentes áreas que no le hemos entregado a Dios. Yo, por ejemplo, está mal que lo diga, pero lo voy a decir. Yo no digo groserías. Esa área no tengo ningún problema. Yo nunca he dicho groserías. Pero tengo otras. Tengo otras cosas que
¿Y sabes cuál es el problema? A veces son pecados ocultos. Una joven que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cómo se llama eso? Fornicación, ¿no? ¿Pecado? Pecado. Pero resulta que no resulta embarazada. Y como no está embarazada, pues no hay problema, ¿no? Pero el día que sale embarazada, ¡oh! Está embarazada. Pues nomás hizo evidente el pecado, hermano. Pero por eso te digo que es importante examinarnos, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo, no? Bueno, entonces ahora sí vamos al 7. 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mitad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Entonces decimos que al Señor realmente no le interesa. Mira, si nos estuvimos preocupando por tener un lugar donde congregarnos, pues ahí nos pasaremos preocupados, ¿verdad? Nosotros dejamos a Dios. Dios en algún momento va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Yo creo, el otro día estaba orando y pensando, hemos sido un poquito impacientes. Y como dice eso, acúsame yo soy el principal que soy impaciente. Porque vemos esto y esto, a lo mejor tenemos que tener más paciencia de algunas cosas. Pero Dios te enseña, ¿no? Pero lo importante no, hermano, no es el lugar. Lo importante es nosotros. Que haya un corazón dispuesto para recibir a Dios, para vivir en Él, para que haya un avivamiento de nosotros. ¿Cómo vamos a provocar avivamiento en otras personas si nosotros no lo estamos? Nosotros no somos capaces a veces de cumplir lo mínimo. ¿Cómo vamos a poder? Es como los que quieren ir a predicar a África, ¿no? Y luego no le predican ni al vecino, ¿no? ¿Para qué se quieren ir a África, no? Pues aquí mismo. Lo que platicábamos hace rato, hermano, cristianos de la secreta, ¿no? Entonces tenemos que manifestar lo que Dios ha sido en nosotros, que el Señor se manifieste plenamente, que el Señor viva en nosotros a través de nuestra vida, que seamos testimonio verdadero. Dice la palabra que somos cartas abiertas a los hombres, ¿no? Somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Imagínate la gran responsabilidad que tenemos tú y yo, porque hay gente que no conoce de Dios. ¿Y sabes cómo lo va a conocer? A través de ti o de mí. Y que tú le muestres un Cristo falso. Ya fuiste piedra de tropiezo. Y no es quedarte una carga, pero dice que la sangre de esa persona te va a ser aclamada. ¿No? Se pone difícil la cosa, ¿no? Bueno, entonces, Dios despertó al pueblo a través de ¿qué? De su palabra. Manda a Geo, al profeta, a hablarle al pueblo y a incentivarlo otra vez y a motivarlo para que reconstruya el templo. Dios obra en nuestros corazones, hermano, a través de su palabra. Yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando tú predicas, tú le hablas a las personas tratando que la palabra toque su corazón y luego sube la mente. Una enseñanza es diferente. Una enseñanza llega primero a la cabeza y después baja al corazón. Pero de la manera que siempre es completa la obra, es completa, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de la manera que sea, pero que cause efecto en tu vida. ¿De qué sirve que aprendamos algo hoy si no lo vamos a poner por obra? Que te confronte el Señor, hermano. Que toda la semana estés pensando, sí es cierto. Sí es cierto lo que dice la palabra. No lo que dice el hermano Juan, Lalo o Rafa. Lo que dice la palabra, hermano. Amén. Ahora, ¿qué tan importante es la presencia de Dios? Nosotros vemos desde Génesis en el Edén, era un lugar donde Adán y Eva tenían la presencia de Dios. Vivían como tú y yo estamos ahora, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Qué privilegio. Pero desde ahí se muestra que no tenemos llenadero y no sabemos apreciar lo que tenemos, hermano. ¿Qué pasó? Por la desobediencia, ¿verdad? Estaba oyendo un programa
Una mujer muy famosa, ¿eh? Y muy inteligente, ¿eh? Fue un pastor que era su amigo y le hicieron preguntas, ¿no? Le aplicaron un interrogatorio, un test de preguntas. Y la pregunta, para lo que estamos platicando, es que dice que cuál era el fruto que comieron, ¿no? Si manzana o uva. Y ellas, estaban tres mujeres muy súper intelectuales, ¿eh? Dice, yo digo que la manzana no fue. Dice, yo más bien pienso que la uva. Después le contestó ¿no? Pero de verdad, hermano, te das cuenta la ignorancia de mucha gente de la palabra. Y la ignorancia, pues te trae como consecuencia tu pérdida de comunión con Dios, ¿no? Bueno, entonces, el Edén era un lugar de presencia de Dios. Cuando son ellos sacados fuera del Edén, ya viven como personas terrenales, ya no estaba la presencia de Dios, y viene lo del tabernáculo, ¿no? El tabernáculo que está, vamos a ver, Éxodo. Como dice un hermano, para que no crea que estoy de mentiroso. Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés recibió un mandato de parte de Dios para hacer un tabernáculo, con detalles precisos, material, medidas, colocación, las figuras que deben de ser. Cada detalle del tabernáculo está extremadamente meticuloso para su construcción. ¿Por qué fue de esa manera? Porque era un modelo o una copia del tabernáculo del cielo. Entonces, de esa manera, lo que Dios hizo fue que su presencia se manifestara aquí en la tierra. Amén. Así es. Quiere decir entonces que ese es el objetivo principal de Dios, que la presencia de Dios esté en tu vida y en mi vida. Pero ¿de quién depende de que eso se dé? Dios ya hizo la obra, hermano. Todo depende de nosotros. El problema es qué tanto estamos haciendo eso, reconstruyendo. El tabernáculo ya sabemos qué pasó. El otro día estamos platicando y hay muchas teorías, ¿verdad? ¿Dónde está el tabernáculo? Y que hay muchas. Es más, tantas hay que yo no sé ni una. Pero estuvimos comentando ese día, ¿no? Sí. Y el último platicamos, ¿verdad? ¿Qué importante es? ¿Sería importante saber dónde está? Yo veo esto, ¿sabes cómo? Como el cuerpo de Moisés. ¿Qué pasaría si supiéramos dónde, si supiéramos dónde está el cuerpo de Moisés? Si estuviera el tabernáculo sería lo mismo. En algún tiempo alguien nos vendió la idea y nos la creímos. Y en cierto lugar, como dijera el Quijote, del cual no quiero acordarme. Nada, fue una buena experiencia. Fue un buen tiempo. Pero se nos dijo que en ese lugar se manifestaba a Dios con plenitud. Y yo tuve la oportunidad de ir, ¿no? ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo, no? No digo nombres mejor, pero te digo una cosa. Yo 3 experiencias he tenido con Dios de manera sobrenatural. Y las 3 veces han sido aquí. Digo, no aquí en la casa, ¿verdad? Pero aquí en nuestra ciudad. Para mí es cabal, que solamente es tu disposición, el momento y el lugar en donde Dios quiere manifestarse. Que tú tengas tu corazón expuesto. Yo recuerdo, hermano, el día que yo, primero el día que decidí entregarle mi vida al Señor, el segundo tiempo cuando fui bautizado, pero durante ese tiempo yo creo que me faltaba algo. ¿Y sabes cuándo fue que pasó esto? Cuando una verdadera conversión en mi vida, en un momento donde yo tuve un encuentro personal con Dios. ¿Y dónde quedes? En mi recámara.
Estuve llorando, sintiendo la presencia de Dios. Y ese día yo le prometí al Señor que le entregaba mi vida. Y me da tristeza porque le he fallado. Muchas veces le he fallado. A veces consciente y a veces inconsciente y a veces hasta conscientemente, hermano. Porque nos hemos alejado muchas veces de Dios. ¿Tú recuerdas el primer amor con Dios? A todo el mundo le hablabas de Dios. Y querías orar por todos. Y eras el hermano llamarada, ¿verdad? Porque agarraban y alzaban la mano. Hermano, ¿quién mata? Yo voy, hermano. Hermanos, hay un servicio. Yo, hermano, yo. ¿No? ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo enfriamiento? Decía mi abuela, más vale, ¿cómo decía? Trote que canse, ¿no? Algo así. No, paso que dure, que trote que canse. Porque muchas veces, a ver si ese sí lo digo bien, muchas veces tienes entrada de caballo de hacienda y salida de burro cansado. No sé si la tiene. Entras bien león, ¿eh? No, hermano, un curso, yo, hermano. Un retiro, claro, hermano. Y a todo quieres entrarle. ¿Sabes qué se vuelve? Activismo cristiano. Actividades, matrimonios, actividades jóvenes. Ay, hermano. Yo me recuerdo tantas cosas. Tantas actividades. Así lo dije, bueno. Teníamos un grupo de discipuladores, eran 22 discipuladores. Hombres entregados a Dios. De esos 22, yo creo que activos ahorita sirviendo, 5. Otros que están medio fríos y hay otros que de plano se regresaron al mundial. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió todo el tiempo que serviste? ¿De qué sirvió 15, 20 años que estuviste sirviendo? Ahora, ¿se vale que tengas un receso? Pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero es precisamente lo que nos habla la palabra. Fue destruido no por ti, sino el diablo vino, te invadió, te contaminó, hubo cosas que pasaron en tu vida y te alejaste de Dios. ¿Cuál es la exhortación de la palabra a través del profeta Ageo al pueblo? ¿Qué? Reconstruye el templo. Y lo reconstruyeron. Pasó mucho tiempo de escasez, pasó mucha hambruna, pasó un montón de cosas. Hubo palabra de Dios, se cumplió y entonces empieza a activarse el pueblo y empiezan a reconstruir el templo. ¿No? Ahora, lo que Dios quiere es que tú y yo nos examinemos cómo estamos viviendo. Decíamos al principio, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Realmente estamos haciendo la parte que nos corresponde? Esa sería una pregunta, ¿eh? Mira, hermano, esto que te voy a platicar, ojalá te lo pueda trasladar. El pecado nos separa de Dios. El pecado es la arma que tiene el diablo. Nuestra mente es el taller del diablo. Si nosotros dejamos que un pensamiento invada, empieza a materializarse o a agarrar forma hasta que se concreta. En ese proceso, el diablo lo que hace es empezar a lograr que tú y yo veamos a Dios como irreal. Y lo que vemos real es lo material, que es el pecado. Entonces empieza a ver más sagrado por lo material que por lo real que por lo irreal, ¿no? Pero eso es provocado por el diablo. De tal manera que entonces tus hábitos, tus situaciones empiezan a cargarte más al pecado que a buscar de Dios. Esto es tan sutil que no te das cuenta. De tal manera que ya empieza a ser algo cotidiano. No pasa nada, no pasa nada. Así decía la Biblia, que no pasaba nada. Y sí pasó, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el diablo no hace que odies a Dios. Te hace que olvides a Dios.
Y olvidar a Dios, hermano, no es... A veces la gente alivia su conciencia leyendo de vez en cuando, asistiendo a la iglesia de vez en cuando, orando de vez en cuando, porque ahí es donde tienes que examinar tu devoción, tu vida devocional. Si tú entre semana nunca agarras la Biblia, ¿cómo puede ser que eres cristiano? Si tú te congregas cada que quieres, ¿cómo puede ser que eres cristiano? Dice no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Y por qué no te congregas? Ah, es que había un hermano, eso también es una anécdota, pero el hermano pidió a Dios que le diera un carro, ¿no? Para poder ir a la iglesia, porque iba con toda su familia. Y le costaba trabajo ir, pero iba. Dios le dio el carro, hermano. No sé de qué modelo, no me preguntes, pero le dio un carro. ¿Y qué crees que pasó? Empezó a dejar de ir. Y le habló, hermano, ¿qué pasó? Dice, híjole, es que, ¿qué cree? Pues como ahora ya tenemos carro, pues de repente salimos a pasear, también la familia es importante. Ah, ok. Fíjate. Entonces algo que Dios mandó para poder estar más con Él, lo utilizas de una manera diferente. Y eso es un ejemplo, pero hay muchas cosas, hermano. Que la gente te respete como hijo de Dios. Yo me acuerdo que en cierta familia llegaban, está pasado. ¿Por qué no fue? Mira la iglesia, hermana. No, es que mira, hermano. Ahí. Tenemos que tener cuidado. Que la gente nos respete, hermano. Que la gente nos respete. El día, hace como 2 meses, no, 3 meses, hubo un evento de mi familia, de mi parentela, ¿no? Porque mi familia es mi esposa y mis hijos. Hicieron un evento en el bosque, en domingo, y me habla mi hermana, oye, va a venir mi hijo de Cancún y vamos a salir de campo. Hermana, ya sabes que el domingo no puedo. Dice, no, pues lo siento mucho, tú no lo podemos cambiar. No te estoy diciendo que lo cambies, te estoy explicando por qué no voy a ir. ¿No? Y apenas volvieron a hacer otro, ¿eh? Ya ni nos hablaron. Pero es que ya es cuando empiezan a respetarte. Ahora, hermano, mira, es muy importante, yo siempre creo que esa palabra es determinante del Evangelio, el equilibrio. Tampoco se trata de ser místico. Si hay un día que tú tienes que descansar, pues descansa. Amén. Dios te dará paz, ¿no? No crean que me estoy curando en salud porque dentro de 3 semanas no voy a venir. Pero sí es importante que veamos que no es religiosismo, hermanos. No es misticismo, pero sí tenemos que dar el primer lugar a Dios. Amén. Entonces, quedamos que el diablo te hace ¿qué? Olvidar a Dios. ¿Otra vez? Mira, hermano, si el diablo se presentara de rojo, con cuernos, su trinche, ¿qué más? Su cola así como el Quintán, ¿no? Con su cara. Pues dirías, pues ahí está el diablo, ¿no? No, hermano, el diablo se presenta donde menos piensas. ¿Quieres que? Bueno. Me retracto. Ok, entonces, el verdadero milagro que Dios hizo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, ¿no? Hizo el recorrido, se fue a la tierra de Canaán. El mayor milagro que pasó ahí no fue que lo rescató de la esclavitud. ¿Sabes cuál fue el mayor milagro? Que por fin tuvieron comunión con Dios. Todo el caminar tuvieron comunión con Dios. Cosa que no tenían en Egipto. Que de todos modos, con todo y eso, se perdieron, porque recordemos que creo la generación que salió toda quedó en el desierto, ¿no? Así es. Entonces, Dios no falló. ¿Quién falló ahí? Porque Dios le proveyó de todo. Le proveyó principalmente de su presencia. Y es lo que menos valoramos a veces, la presencia de Dios.
Ese versículo cuando te dice que más vale un minuto en su presencia, algo así, ¿no? Y 1000 años sin ella. Ay, hermano. Tú no puedes desear algo que no has tenido. O anhelar algo que no has tenido. Pero yo pienso que cada uno de nosotros ha tenido experiencias con Dios. Ese momento tan especial no lo cambia uno por nada, hermano. Esa experiencia de sentir a Dios en tu vida y de que todo lo demás no sea tan importante. Lo único importante es Dios. El problema más grande del ser humano, ¿sabes cuál es? El apego. El apego a las cosas materiales. Y eso te hace sufrir mucho. A mí a veces me acusan un poquito de insensible, ¿verdad? Y estoy trabajando en eso también. Pero te digo una cosa, hermano, creo que no es tan malo. Porque el apego te hace sufrir mucho. Y el apego te hace alejarte de Dios. El apego a un deporte, el apego a tu esposa, el apego a tus hijos. Y fíjate lo que estoy hablando, a tus hijos. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Tiempo para tus hijos, claro. Tiempo para tu esposa, claro. El problema, ¿sabes cuál es? Que invadimos tiempos. Cuando es tiempo de tu esposa, te vas con los amigos. Cuando es tiempo de los amigos, te vas a otra parte. Cuando es tiempo de la iglesia, estás pensando en el trabajo. Cuando estás en el trabajo, estás pensando en la casa. ¿Qué es lo más importante? Lo que estás haciendo. Siempre lo más importante es lo que estás haciendo. Si estás en el trabajo, concéntrate en el trabajo. Porque el testimonio tuyo es lo que estás dando, testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Que digan, el hermano, no el hermano, porque están en el trabajo. Estoy en ese supuesto. No, oye, Arturo, no, ese varón es un hijo de Dios. Déjale un trabajo y es cabal que lo cumple. Pero se dice, no. Lo que siempre nos ataca, ¿no? Y eso que es cristiano, ¿no? O sea, los de la iglesia tradicional pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero nosotros estamos en el ojo de huracán. Y eso que es cristiano, mira. Yo desde cuando quiero mandarnos una playera que diga atrás, tenme paciencia, el Señor sigue haciendo la obra en mí. ¿No? Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, hermano. Pero sí tenemos que hacer un buen testimonio. Amén. Ok. Entonces, el mayor tesoro que podemos tener es la presencia de Dios en nuestra vida. Yo siempre digo que tenemos que tener el anhelo en nuestro corazón. Yo sé que cada uno de nosotros ha tenido experiencias, pero las experiencias espirituales, la experiencia de comunión con Dios, hermanos, son tan importantes en tu vida. Y tú puedes decir a alguien que es agradable a Dios teniendo experiencias. Te voy a predicar respecto a Job. ¿Job era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y entonces, ¿por qué en la parte del final dice, antes de oídas te había oído? Dice, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar por un proceso de quebrantamiento, Job. Tuvo que pasar por una confrontación con sus amigos, el Temanita y son otros dos, ¿no? Donde le dijeron, es que tú no has tenido experiencias. No dice espiritual, incluso algunas Biblias hablan de fantasmas. Dice, tú no has tenido esas experiencias. Pero ¿qué crees? Que Job ya tuvo esa experiencia. Entonces, Job era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero hasta que pasó por ese proceso de quebrantamiento, fue como tuvo una verdadera comunión con Dios y fue cuando pudo haber dicho, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿No? Pues hay que anhelar, hermano, hay que anhelar. Pero eso ¿cómo se va a cumplir? Que hagas tu parte, ¿no? Es como cuando practicas una jugada de fútbol, la estás practicando, y de repente un día en un partido te sale. ¿Cómo dice, no? Pues no fue magia, es porque estuviste constante. Si tú estás leyendo la Biblia, orando, y a veces piensa uno que está orando y no pasa tu oración del techo, ¿no? Porque las cosas siguen iguales. ¿Y por qué seguirán igual? Porque dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir.
Nuestro principal problema es que a veces no sabemos pedir porque no conocemos la voluntad de Dios. Y a veces pedimos en contra de la voluntad de Dios. Y todo eso tiene que ver con la comunión que tengas con Dios, porque tú tienes una verdadera comunión con Dios. Entonces tú eres guiado por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y podrás hacer cosas raras a veces, pero si eres guiado por el Espíritu y guiado por el Espíritu Santo, están bien hechos, ¿no? Bueno, entonces, dimensionemos, hermano. ¿Quién quiere tener una comunión contigo, conmigo? Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano, el Creador de todas las cosas. El que te dio vida, que me dio vida, el que está siempre al pendiente de ti, el que dio a su Hijo, el que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener la posibilidad de ser salvos y alcanzar vida eterna. Él es el que quiere tener comunión contigo y conmigo. ¿Te fijas? Ahora el problema es, o la pregunta sería, ¿estás haciendo tu parte o estoy haciendo mi parte? La respuesta la tiene cada uno, hermano. Y tenemos que confrontarnos, hermano, dejar que Dios nos hable. Ya no podemos ser nada más simpatizantes de Cristo. Perdóname que te diga la palabra, pero ya no podemos ser payasos. Porque a veces no somos payasos. Tenemos que vivir verdaderamente un evangelio que impacte. Cuando tú llegues a un lugar, diga, y no se trata de que, ay, mira hermano, digan esto y esto. No, no, no. Que cuando la gente le dé gusto verte, hermano. ¿A quién no le va a dar gusto ver a un hijo de Dios? Cuando tú llevas unción, cuando tú llevas la llenura de Dios, en ese momento que llegas al lugar donde llegas, invade el Espíritu Santo. Pero si eres uno más, lo peor que nos puede pasar como cristianos es ser uno más, hermano. Y no se trata de iglesias grandes, no se trata de que te permitan predicar en tal lugar o cual lugar. En donde estés, haz lo mejor que puedas. La predicación debe hacerse lo mejor que se pueda. Dejar que Dios hable libremente, que tú puedas hablar, pero que tu testimonio te respalde. ¿Cómo voy a hablarle a alguien si yo no estoy dando testimonio? Decía un pastor, tiene más fuerza un buen testimonio, un buen matrimonio que tu predicación, ¿no? A veces queremos preparar la predicación, pero lo que debemos preparar somos nosotros. Porque entonces tiene libertad para hablar. Y no porque uno sea perfecto, hermano. Hay muchos errores que hemos cometido. Yo el otro día estaba recordando algunas cosas. Estaba haciendo reflexiones algunas sobre mi vida y digo, ay Dios, tanto tiempo que desperdicié en cosas vanas, superfluas. ¿Cómo quisiera uno agarrar, quitarte el chip y ponérselo a la gente que amas, a los jóvenes? ¿Cómo desperdician su vida, hermano? Es triste. Es triste. La forma que hablan, la forma que se viste, como ya no hay principios. Dice la palabra que llegaría el día en que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Ya está. Yo me acuerdo cuando era joven, de niño, gritamos, ¡ay, viene un marihuana, viene! Corría, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Ahí vino uno que no es marihuana, ¿no? Pues al revés, ¿no? No, mano. Yo me acuerdo, mis hermanos, yo tengo 6 hermanas. Cada que mis hermanas salían con su novio, ahí vamos, de chaperón nosotros. Y yo me acuerdo que era yo bien chismoso. Y no me dejaba sobornar, ¿eh? Yo iba con mi hermana, mi hermana. Trabajaba en la farmacia de Dios y ahí estaba su novio. Y él me compraba, ¿no? De cosas. Y sí las aceptaba, ¿no? Pero cuando había que estar pila, pues ahí estaba yo pila, ¿no? Y sí llegaba, no, es que hizo esto y esto. Ay, perdón, señor.
Pero, ¿por qué te platico eso? Porque antes era diferente, había valores, había principios. A mi papá ni siquiera lo volteaba yo a ver. Cuando me decía, haz esto. Nada de que, hazlo tú. ¿Por qué yo? Te voy a demandar, ¿no? Sí. Pues estás afectando mi psicológico estado, ¿no? Sí. Hermano, qué terrible. Llegarían los días a que los padres se volvieran a los hijos y los hijos a los padres. Gente que le pega a sus papás. No tan lejos, ¿no? A su mamá le pega. Pero bueno, ¿por qué no salimos del tema, hermano? Dios sigue siendo tu prioridad. Y luego, como dijeron una hermana, y luego entonces, estamos fallando. No nos queda más que aceptar que estamos fallando. Sí, así es. Y hay que componerlo. Hay una alabanza muy hermosa que dice, nadie está tan cerca de Dios que no puede estarlo más. El que se queda limpio, se limpia más. Nadie está exento más. Nadie. Yo quisiera que eso se quedara en tu corazón y en mi corazón, hermano. Hiciéramos un esfuerzo. Nada vale la pena comparado a la presencia de Dios. Te aseguro que nada vale la pena. Si tú tienes a Dios, tienes todo. Todo. Si hay una persona que te dejó de hablar, pues te dejó de hablar, al punto no pasa nada. Aunque pareciera duro, hermano, pero cuando aparte a alguien, también hay que tener ese conocimiento y esa fe. Se entiende que se va, nomás se lo está adelantando, ¿no? Dice, no muere, dice Tesalonicenses, no muere, ¿no? Si no duerme, el que muere en Cristo no muere, sino duerme esperando la venida del Señor. Ahora, hermano, esa persona que se va, terminó la batalla, terminó la carrera. Entonces, no nos dé tristeza tanta, hermano. Dice, fíjate, hay un versículo de la Biblia, pero en la Biblia de la iglesia tradicional, que son 73, ¿no? Libros. Entonces, hay uno de esos libros que habla de la muerte. Dice, cuando muera alguien, llórale como es costumbre y entiérralo. Y llórale, dice, llórale por 3 días. Y después, continúa tu vida. Digo, estoy parafraseando el versículo, ¿no? Pero esa es la indicación que da. Y realmente eso es lo correcto. Porque somos carne y parte de alguien, pues claro que te duele, claro que sí te duele. Pero que eso no trasciende en tu vida. Tienes a Dios. Y si Dios es lo... Porque muchas veces decimos, hermano, acepta la voluntad de Dios. Y te voltea a ver, y tú sí la aceptas también, hermano. Cuando te toca a ti, ¿no? Pero hay que hacerlo en nuestra vida, hermano. Amén. Ok. Cuidemos, hermano, de no sustituir a Dios en nuestra vida por cosas vanas. Pongan mucha atención en eso. Aquí tengo unas anotaciones. Satanás no te lleva a odiar a Dios, sino a olvidar a Dios. Cuando Dios deja de ser importante para ti, tú ya estás alejado de Dios. ¿Y cuándo deja de ser importante? Cuando tú le das el primer lugar a otra cosa. Así es. Cuando por cansancio, desánimo, alguna distracción, alguna contaminación, dejas de tener comunión con Dios. ¿A través de qué? De la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de congregarte. Amén. Amén. Examinémonos, hermano. Todos. Hasta los que no vinieron, no se les llega el mensaje. ¿No? Iba a decir hasta los que no lo oigan, pero pues no. Es importante que lo oigan. ¿Cómo está la casa de Dios en tu vida? ¿Realmente has reconstruido el templo o tienes suspendida la obra en tu vida? Como hizo el pueblo, ¿verdad? 16 años suspendieron la reconstrucción del templo.
tuvo que venir algo, moverlos Dios nuevamente. Pero bueno, aquí se cumplió, qué bueno, ¿no? Porque resulta que luego Dios se mueve en tu vida y ni así haces caso. Entonces, vamos a ver como parte final, 1 de Corintios. Primera de Corintios 3. 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Apartémonos para Dios, hermano. Apartémonos para Dios. Seamos lo que Dios quiere que seamos en esta tierra. En esta tierra somos peregrinos, hermano. Luchemos. ¿Es dura la batalla? Sí, hermano. ¿Nos podemos acompañar? No, hermano. Son batallas individuales. Solo. Cuando pases para la salvación va a ser un torniquete. Va a pasar de uno en uno, hermano. Por mucho que quieras hacer rema en tu vida, yo y mi casa serviremos a Jehová. No. Ahora, si tú quieres que se haga rema en tu vida, pues trabaja, ¿no? Ah, bueno, pues vele a compartir y que no quede por ti. Hay cosas que dependen de la gente. Tú le compartes y le dices y le hablas. Yo me pasó con mi papá, hermano. Yo le pido a Dios que haya tenido misericordia, pero mi papá nunca acepta a Cristo. Y yo pudiera estar llorando por eso. La verdad es que sí fui perseverante. Hice la parte que me correspondía. Fue decisión de él. Ahora, lo mío es evidente, ¿no? Lo que estoy platicando. Pero hay gente que se creyó se fue creyendo que iba a ser salva. Mira qué tremendo. Pues cuidémonos, hermano. Cuidemos la salvación. Como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor, ¿verdad? Que se pierde, no se pierde, ya lo platicamos en alguna predicación, exclusivamente platicamos de eso. Tenemos cuidado que verdaderamente haya una conversión en nuestra vida. Porque hay gente que ni siquiera tiene la salvación todo y ya quiere no perderla, ¿no? Que haya una verdadera conversión, hermano. Examinémonos. Vivamos un evangelio verdadero, de equilibrio. No se trata de ser místicos ni religiosos, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si caemos en eso, ya tenemos otro problema. Y hay hasta una enfermedad clasificada por psicólogos, misticismo religioso. Pues hay que tener mucho cuidado. Y ese tipo de enfermedad se puede dar en cualquier religión, ¿eh? Digo, recordemos que nosotros no somos religión, ¿eh? Nosotros somos una fe en Cristo Jesús, una forma de vida, una comunión en ¿quién? En Cristo. Amén. Amén. Que Dios te haya hablado, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios. Y que el Espíritu Santo nos siga hablando. Que perdone las limitaciones que tenemos luego como seres humanos. Señor bendito, Padre poderoso, a ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria, hoy y siempre, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque nos haces entender, Padre. A veces somos necios, Señor. A veces somos necios. Sabemos lo que se tiene que hacer y no lo hacemos. Dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado. Hay cosas que sabemos que se deben de hacer y no las hacemos. Y hay cosas que no debemos de hacer y las seguimos haciendo. Tú sabes, dice la palabra, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos para confrontarnos con la palabra, para guiarnos, para consolarnos, para que a veces te toque decir y a veces te toque que te digan, hermano, estás fallando en esto, hermano.
No hagas esto, hermano. Hay algo que no estás haciendo bien, hermano. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Por qué te has alejado de Dios, hermano? ¿Por qué has preferido cosas vanas, superfluas? ¿Por qué dejaste lo mejor por irte por las tentaciones que te pone el diablo? ¿Por qué no has crucificado al viejo hombre y sigues viviendo de la misma manera? No podemos decir que somos hijos de Dios si no vivimos conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Si seguimos viviendo en la carne, hermano, vana es tu esperanza, vano es tu esfuerzo, vano es que quieras engañar a las demás personas. Pero ¿sabes qué? De Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Y danos la posibilidad y la capacidad y la guianza de tu Espíritu Santo para poder cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor. Ya no ser más del montón, ser cristianos mediocres, cristianos payasos, nada más creemos y decimos, pero no lo somos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor. Ten misericordia. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos hablas fuerte, Señor. ¿De qué serviría que dijéramos todo está bien si todo está mal? Gracias, Dios, por este tiempo que nos diste, que nos regalaste en tu presencia. A ti es la honra y la gloria, Padre poderoso. Bendito seas.